fieles, todos fieles adorando al Señor. Hermanos queridos, muy buenos días. Son bienvenidos todos. Vamos a tener el tiempo de la palabra. Estamos transmitiendo por Facebook, Zoom y YouTube. Gracias a Dios podemos llegar a través de esos medios, ¿ya? Entonces vamos a comenzar nuestro tema de hoy en la carta a los Colosenses. Capítulo 1, por favor, vamos allí. Colosenses capítulo 1, 15 al 19. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en Él habitase toda plenitud. Amén. Encomendamos este tiempo al Señor, nuestros corazones y pensamientos. Señor, en este tiempo de exposición de tu palabra, tu gracia, y siempre tu gracia nos es imprescindible. Dios bendiga. Padre precioso, asístenos con la luz de tu Espíritu Santo para que comprendamos las Escrituras y las obedezcamos como es debido. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema de hoy, si me están escuchando bien, por favor, pueden apagar sus micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. La persona de Jesucristo es el cuarto tema. Miren, en resumen, el primer tema era un título así llamativo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura de la Escritura? Muy importante, ¿no? Para no inventar nada, vamos a ir a la Escritura para saber qué dice ella de sí misma. El 2 era conocer y estudiar la Escritura, ¿no? Leer, conocerla, estudiarla, prepararnos, limpiarnos para que el apetito sea normal. El tercer tema era el carácter de Dios y vimos algunos atributos. Amén. El cuarto tema, entonces, la persona del Señor Jesucristo. Esta porción de Colosenses 1, 15 al 19 dice bastante de Él, ¿ya? Y este va a ser el argumento central de todo este sermón. Creo que es el argumento de la misma carta de los Colosenses, porque está hablando las cosas de Él, las cosas del Señor. Amén. Muy bien, entonces la Biblia ha sido llamada el libro de Jesús. ¿En qué sentido esto es tan maravilloso? En que se trata de Él. En el Antiguo Testamento, Él está presente y es la preparación para su venida. En el Evangelio, las 4 biografías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él ha venido en carne a cumplir su propósito y nos compró con su sangre. En el libro de los Hechos, que es un libro histórico, se lo proclama y se predica la salvación en Cristo. En las epístolas tenemos la vida, que es Cristo, el que murió y resucitó, conquistando a la muerte. Y en Apocalipsis vemos su predominio desde el trono como el Cordero de Dios que reina para siempre. Entonces se trata de Jesús, el libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia. En todo sentido, ¿no? Se trata de Cristo. Amén. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, vemos a Felipe y el eunuco. ¿Recuerdan ese pasaje? El eunuco etíope, que leía el Antiguo Testamento y al profeta Isaías. Hechos 8:35, entonces Felipe
abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Desde cualquier punto de la escritura se puede y se debe enseñar a Jesús, porque se trata de él, desde cualquier lugar de la escritura. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está hablando del Señor Jesús, les dará todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Las escrituras hablan de él, del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento está dividido en 3 partes, digamos, principales. El Pentateuco, los libros de Moisés, ¿no? 5 libros de Moisés. Tenemos los libros proféticos y las escrituras que constituyen los libros de poesía e historia. En todos ellos es el centro. Miren qué importancia le da Dios mismo a su Hijo. Amén. La Biblia es entonces, hermanos, el libro de Cristo y sobre Cristo. Su venida al mundo, su manifestación en carne y su glorioso regreso están en las páginas de las Sagradas Escrituras. Quizá la declaración más importante acerca de Dios hecho hombre es la de Colosenses, donde se lo identifica con Dios, porque Él es Dios. Colosenses 1:15. Él, y está hablando del Hijo, el versículo 13, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Entonces, hay una tremenda declaración que hemos hecho al comienzo. Es una afirmación trascendental para la comprensión de la fe cristiana y para eliminar cualquier confusión sobre quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Todos los ataques son contra Él, hermanos. En relación a la carta a los Colosenses, Pablo entiende que hay un cierto sistema de doctrina falso que se está propagando en Colosas. Escucha de Epafras que hay algunas cosas pavorosas que están sucediendo en términos de propagación de herejías en Colosas. Y los hermanos colosenses son objeto de odio, ataque y enseñanzas malignas y perversas. Una de ellas se refiere a la terrible herejía de que Cristo no es Dios. Eso debe quedar claro de una vez y por todas. Cristo no es Dios, es una herejía. O Cristo no es suficiente para la salvación. Es una otra herejía que va de la mano de la primera. Que aparte de Cristo hay otros conocimientos que se puede alcanzar. Los herejes habían dicho que Jesucristo es tan solo uno en una larga lista de emanaciones espirituales procedentes de Dios. ¿Qué les parece? Cristo, una emanación. Ni siquiera es un Salvador adecuado y el conocimiento más allá de él es la única forma de hallar salvación. Un conocimiento más allá de él es otra aberración. Así que este ataque herético, que quede claro para siempre, que después se conoció con el nombre de gnosticismo, fue directo a la deidad de Cristo y su suficiencia absoluta como Salvador. En los 3 primeros capítulos del libro de Colosenses, Pablo trata este problema. Por ejemplo, vamos a Colosenses 1, 27 y 28. A quienes, está hablando de sus santos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dijo que solo se necesita a Cristo para llevar a un hombre a la perfección, y no más conocimiento de ninguna clase, ni más visiones especiales, ni nada por el estilo. Colosenses capítulo 2, del 1 al 4,
Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, palabras persuasivas son un instrumento muy útil en las manos de Satanás para engañar a los hombres. Recordemos que Adán y Eva cayeron y la mujer en primer lugar escuchó palabras persuasivas de la serpiente. Y eso, hermanos, no ha cambiado. Eso está presente ahora. Entonces, acaba de decir Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de la suficiencia de Cristo. Él es Dios y lo sabe todo. Que nadie pues nos engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:9, porque en Él, o sea Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cualquier grupo que niegue la deidad de Cristo es herético y se dirige, junto con sus oyentes y creyentes, al precipicio, al infierno de fuego. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza. Esta palabra haciéndose del verbo asir, que es como sujetar, como agarrarse de. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Es Cristo. Sin Cristo es imposible ningún comienzo ni adelanto espirituales. La cabeza de todo entonces es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y todo el crecimiento y alimento están relacionados íntimamente con Cristo. O sea, Cristo es imprescindible. Y no se necesita nada ni nadie más. En esta fundamentación, Pablo en el capítulo 3, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestro todo. Nuestra vida es Cristo, nuestra esperanza es Cristo. Toda la sabiduría está en Él, todo el conocimiento está en Él, todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección está en Cristo. Esta es la argumentación de Pablo en los primeros 3 capítulos de Colosenses. Que quede claro, hermanos, quién es Cristo y qué dice la Escritura de Cristo, qué dice la Escritura de Él. Él les ha estado diciendo a los colosenses que no se dejen engañar, que nadie les haga pensar que necesitamos a Cristo más algún otro ser, un ángel, algún otro conocimiento superior, algunas visiones. No, les ha dicho claramente a los colosenses, todo lo que necesitan es Cristo. ¿Está claro eso, hermanos? Esto Dios lo ha determinado así. Todo lo que necesitamos es el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador. Amén. Y el apóstol Pablo contrarrestó la herejía basada en el dualismo filosófico que dice que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y ya que Dios es espíritu, Él es bueno. Ven a apagar sus micrófonos, por favor, hermanos. Pero puesto que toda la creación es material, es mala.
Así que un buen Dios no puede hacer una creación malvada. O sea, niegan de entrada a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué les parece, hermanos? Tremenda maldad antigua y moderna. Solamente cambian las herejías de vestidura, pero la esencia son lo mismo. Estos herejes decían que Jesús fue solo uno de estos procesos de emanaciones. Y Pablo les dice a los colosenses que Jesús no es una emanación de Dios. Él es Dios encarnado. Pablo los ha saludado, ha dado gracias a Dios por ellos y ha orado por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y que anden como es digno de Él, agradándolo en todo. Y ahora se dirige al asunto principal. Vamos al capítulo 1, 12 al 14. No, vamos a repasar esta parte. Dice así el apóstol, Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, hermanos, qué obra. Recordemos que Pablo está escribiendo después de la obra de la cruz. Notemos lo siguiente en estos 3 versículos. Nos hizo aptos, tiempo pasado. Nos ha librado, tiempo pasado. Nos ha trasladado, tiempo pasado. Y en quien tenemos tiempo presente continuo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren lo que tenemos en Cristo. Miren lo que tenemos en Cristo, es maravilloso. Amén. Vamos a ver a Cristo en relación a varias cosas. Por ejemplo, el universo, el mundo invisible, la misma iglesia y todo lo demás. Primero, Jesús en su relación con Dios. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí vamos a abundar un poco. ¿Qué es esto, hermanos? Los herejes gnósticos habían tratado de mostrar que Jesús era simplemente una onda del carácter de Dios. Uno de una serie infinita de seres que finalmente llegaron a ser malos y crearon el mundo. ¿Qué les parece? Se volvieron malos y crearon el mundo físico, que de hecho es malo porque es materia. Pablo, en el versículo 16, dice, todo fue creado por medio de Él. O sea, Él hizo todo. Los enemigos del cristianismo llegaron incluso a enseñar que Dios nunca podría entrar en un cuerpo. De otro modo, el buen Dios sería una materia malvada. Una buena emanación nunca podría tener un cuerpo. ¿Qué les parece, hermanos? Tremenda herejía en aquel primer tiempo. Así que enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo, pero era una emanación buena, era un fantasma en realidad. Y donde quiera que esta emanación de Jesús estuviera, no dejaba huellas, porque era tan solo etéreo. Perdón. Y así Pablo deja en claro que Jesús es Dios, que Él es Dios encarnado y que Él es el creador del universo. Amén. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Esto es 1:15 de Colosenses. En primer lugar, Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto. En 1 Timoteo dice que Dios es invisible. Y en el Antiguo Testamento dice que Dios es invisible. O sea, no es visible para el ojo humano. Dios es espíritu y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Dios es invisible, pero se hizo visible
Dios se hizo hombre y Cristo era Dios hecho visible. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, esto es portentoso. Estamos conociendo, solo repitiendo algunas enseñanzas, conocemos más a Cristo. No olvidemos la ley de la repetición. En Génesis tenemos el uso del término imagen, en Génesis 1:27a. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Se acuerdan todos de eso? Una vez más, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero eso no es realmente lo que Pablo quiere decir aquí, en Colosenses. Es un concepto diferente. En 1 Corintios 11:7 dice, el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿De qué manera es el hombre la imagen de Dios y cuál es la importancia de esto? Bueno, en que tenemos la capacidad de pensar, sentir y decidir. En eso Adán, al principio de la creación, fue hecho a la imagen de Dios. En que tenemos, como Dios tiene, la capacidad de pensar, sentir y decidir. No estamos hechos a la imagen moral de Dios. Por favor, no es moral. Porque Dios es santo, absolutamente santo. Fue hecho a la... No, aunque los cristianos, claro que somos santos, pero estamos hablando de una santidad absoluta que reside solo en Cristo, en Dios. O sea, ni Adán fue creado santo. Él fue creado inocente. No pasó la primera prueba. No estamos creados a Dios esencialmente, a la imagen de Dios esencialmente. No somos capaces de movernos libremente, digamos, a través del universo. No somos omnipotentes, omnipresentes, ni omniscientes, ni inmutables. Eso pertenece solo a Dios. O sea, en ese sentido, no somos imagen. Solo hemos sido creados a la imagen de Dios, una vez más, en el sentido de la personalidad. Por eso decimos, podemos pensar, sentir y tomar decisiones. La imagen de Dios se arruinó en la caída. El hombre piensa, siente y decide, pero para mal, a partir de la caída. Todo lo que se perdió en la caída se puede restaurar, gracias a Dios. Y en Cristo somos y seremos más que Adán antes de la caída. Escuchen esto, hermanos. En Cristo somos y seremos más que Adán antes de caer. De Dios. Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos. Por favor. En la salvación hay una restauración. Un sentido en el que uno entra en la imagen moral de Dios. Escuchen eso. Entra hacia la imagen moral de Dios. Debido a que Dios le hace ser moralmente como Cristo. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Dios nos ha identificado con Cristo. Nos ha puesto en Él. Este es un misterio maravilloso. Y en cierto sentido, llega a tener algo que Dios tiene en esencia, porque hace poseedor de una vida eterna. Él es la vida eterna, hermanos, y nosotros tenemos la vida eterna. Y esa es la calidad de la existencia de Dios. A ver si Efesios 4:24 nos ayuda. Efesios 4:24. Dice el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se entiende esto? La restauración de un hombre a la imagen de Dios es cuando se viste del hombre nuevo. Hay que vestirse del hombre nuevo. ¿Por qué? Porque es una orden que Dios nos da. Vestíos del nuevo hombre. Hay un hombre nuevo creado según Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Hay un hombre nuevo creado según Dios. Es una nueva creación. Es otra creación. Uno puede preguntar y decir, ¿eso significa la salvación? Bueno, en parte. Pero también significa que cuando se comporta como un hombre nuevo, se hace visible, se manifiesta.
es la santidad que se ve, que se percibe, que se huele. Vestirse del nuevo hombre. Colosenses 3:10 es similar. Y revestidos del nuevo hombre. Miren, hermanos, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, hay que dar, el cual conforme a la imagen del que lo creó, estamos viendo cómo la nueva creación es imagen o hace la imagen moral de Dios. Una vez más, Colosenses 3:10, y revestidos de nuevo, el cual, o sea, ese nuevo hombre, esa nueva criatura, conforme a la imagen del que lo creó, Dios. Hay la imagen nueva en la nueva criatura solamente. El cristiano es más que Adán antes que éste cayera. Otra vez, la imagen de Dios es restaurada en el hombre cuando se convierte y Dios se manifiesta a través de él cuando se viste. No solo ser el hombre nuevo, sino vestirse de él. Que nosotros somos el nuevo hombre. La Biblia lo dice, somos la nueva creación. Ahora se nos manda vestirnos de ese nuevo hombre por la fe. Todos los hombres, creo, reflejan la imagen de Dios en términos de pensar, sentir y tomar decisiones. Cuando uno se convierte en cristiano, hay un sentido en el que es introducido a la imagen moral de Dios. Y esto tiene que ver con su santidad, hermanos, con su santidad. Y por eso es que Cristo, y aquí volvemos a Colosenses 1, es la única, verdadera, perfecta y cabal imagen del Dios invisible. Y si no fuera porque Él es la imagen de Dios, ninguno de nosotros sería capaz de aproximarse a Él. Nosotros sí. Y en la eternidad vamos a ir avanzando en esto, hacia la imagen perfecta de Cristo. A ver, ¿qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3? Hermanos, esto es conociendo la persona de Cristo. Hebreos 1:3 dice, el cual, Cristo, ¿no? Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Qué hermoso es esto. ¿Qué es Cristo? El resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor. ¿Qué también es? La imagen misma de su sustancia. Miren qué identificación tremenda, profunda y absoluta entre el Padre y el Hijo. Y aquí encontramos, en primer lugar, que el Hijo, Cristo, es el resplandor de su gloria. Él es el que viene de Dios para revelar la esencia de Dios. En Juan 8:42c, Jesús dijo lo siguiente. Juan 8:42c. Porque yo de Dios he salido. Muy bien. En segundo lugar, Hebreos 1:3 ha dicho que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Sustancia, hermanos. El Cristo es la imagen misma de su sustancia. O sea, son consustanciales el Padre y el Hijo. Padre e Hijo comparten la misma sustancia. ¿Ok? Hay grupos heréticos que enseñan que Cristo es inferior al Padre. Es mentira del diablo. Comparten la misma sustancia. Allí la palabra imagen en el griego clásico se usa para un sello o una herramienta de grabado exacto, una reproducción exacta. Jesús es, por decirlo así, la reproducción exacta de Dios. No falta nada, nada está alterado, nada cambió, solo que Él lo ha mostrado porque Él es la imagen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, el apóstol Juan, en 1:18, escribe, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Ahí está claro, hermanos. Miren la coherencia en las escrituras, entre todos los escritores inspirados. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, comparten la misma gloria. Aunque el Señor Jesús estuvo aquí y oró que sea restaurada su gloria del principio, Juan 17, aquí, hermanos, está diciendo el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo a los Filipenses, ¿qué les dice en capítulo 2, 6 al 7? El cual, esto es Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora aquí la palabra forma hay que explicar un poquito. El cual, siendo en forma de Dios. Esto de forma es el brillo de su gloria y la expresa imagen de su persona. Esa es la forma, nada más. Los hebreos pensaban siempre en la revelación de la personalidad de Dios en términos de lo que Dios dijo. Ellos podían oír a Dios, ¿no es así? En el Antiguo Testamento se decía, vino la palabra del Señor al profeta tal. Entonces el pueblo escuchaba lo que decía el Señor a través del profeta. Entonces pensaban siempre en la revelación de Dios en términos de lo que Dios dijo. La manifestación de Dios era verbal. No es de extrañar que cuando Jesucristo vino al mundo, Juan escribiera en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, el verbo, hermanos. Los siempre pensaron que Dios se revelaba en su palabra. Más a este respecto, Hebreos 1:1 al 2a. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2a. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén, hablado. Juan 14:9. El que me ha visto al Padre. Ahora se revela como imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. En Mateo, el Señor Jesucristo se revela en la transfiguración. En Mateo 17, 2 al 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermanos, un poquito de su gloria mostró allí el Señor. Un poco. Porque el Señor estaba velando, su cuerpo era el velo. En el versículo 5 de Mateo 17 dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, miren cómo Dios el Padre nos dirige a escuchar al Hijo. Ya no la ley, ya no los profetas, ahora el Hijo, porque Dios nos habla de nuestros últimos tiempos por el Hijo. El Hijo es, pues, la única representación perfecta de Dios. Solo en Cristo se ve a Dios en la perfección absoluta. Amén. Más de Cristo, hermanos. Segundo a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este versículo solo es maravilloso. Maravilloso.
nos hace una invitación a zambullirnos en estas aguas, hermanos. Aquí hay mucha luz de Dios por el Espíritu, mucha luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es al comienzo, ¿no? Génesis. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa es la nueva creación. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es vital. Es vital para el conocimiento de Dios. Jesucristo es vital, el Hijo de Dios. Imprescindible, insustituible y todo suficiente. En Colosenses 1 en general, la palabra imagen significa una copia exacta. Es como una réplica perfecta, inmaculada de Dios. No es solo un bosquejo. Cristo está completo y nosotros completos en Él. Ya había dicho Pablo en 2.9, Colosenses 2.9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, Él es todo Dios, no un poco de Dios ni parte de Dios. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Jesús es entonces la revelación final, completa, única de Dios, a la cual nada le falta. Y pensar cualquier cosa menos de Jesucristo es una blasfemia contra Dios. Cualquiera que sugiera que Cristo es menos que Dios, aunque sea un milímetro, es un hereje y está diciendo una blasfemia. Jesucristo es Dios todopoderoso. 1 Juan 3:2. Ah, qué lindo esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, en el hecho de mirarle, que es una gran esperanza del pueblo de Dios, una gran esperanza, seremos transformados de modo que seamos semejantes a Él. Un día, hermano, cercano, seremos semejantes a Él. Esto está hablando más del comienzo, ¿no? Más que del comienzo, de la plenitud, porque le veremos como Él es. Pablo a los Efesios dice algo similar. Miren la coherencia de la Escritura. Efesios 4:3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, esta es una tremenda esperanza. Es enorme, hermanos, esto. Una vez más, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es grandioso, ¿no? En Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y hermanos, primogénito es prototokos en griego. Se refiere a la posición, rango, derecho de autoridad, derecho de primacía, de herencia, no la cronología. O sea, cuando Jesús dice yo soy, está hablando no de cronología, sino de una condición eterna. Él es. Ahora, los judíos sabían bien esto de primogénito. Esto de primogénito se refiere entonces al rango, a la posición, a la autoridad, a la primacía. No tiene que ver con tiempo. Es que nosotros usábamos la palabra primogénito cuando nos hablaban de un padre con varios hijos. Un padre tiene 5 hijos y dice, les presento al primogénito. Quiere decir el primero en nacer. Pero la primogenitura tiene otro sentido en las Escrituras.
Por ejemplo, Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan, hermanos, quién nació primero? Esaú nació primero. Le correspondía la doble porción. Pero Jacob fue el prototocos. Él obtuvo la bendición. Ahora, ¿qué es un primogénito? Es el más excelso, no el primero en nacer, el más excelso. ¿Quién fue más excelso? ¿Esaú o Jacob? Según la escritura, Jacob, hermano. No, Esaú fue un despreciador de la bendición. El más excelso. Ahora, regresamos a Hebreos y apliquemos lo que acabo de decir al Señor Jesús. Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó prototocos, heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? De Dios. El Cristo, vamos. El Cristo. En el caso de los judíos, el padre tenía que otorgar una bendición al primogénito. Y el tema no era necesariamente quién nacía primero, sino quién iba a ser el hijo distinguido para heredar todo lo que el padre poseía. Entonces es un tema de distinción. ¿Ya? Y todo el universo repite que él es digno. Y Satanás quiere asegurarse de que nadie crea que Jesús es Dios. Y a los que creemos que Jesús es Dios, va a tratar de traernos dudas. Es un poco menor que Dios. Además está escrito, el Padre mayor es que yo. ¿Cómo puede el Padre ser mayor que Jesús y Jesús es Dios? Eso es muy fácil, ¿no? Está hablando en términos del envío y la misión. Y como hombre se sujetó a Dios. Donde Adán fracasó como hombre, Cristo triunfó como el segundo hombre de Dios. Amén. Entonces, hermanos, miren, el Cristo en las Escrituras resplandece por todos lados, de Génesis a Apocalipsis. Hay que conocerlo y recordemos que Dios quiere que lo conozcamos. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, este es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, es una obra de cubrir, ocultar una verdad maravillosa. Amén. Esa es la obra entonces del príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, Satanás, ¿no? Ha puesto un velo en el entendimiento de los incrédulos. Así que cualquier incrédulo que diga que Jesús es Dios está repitiendo nomás una frase, hermanos, una frase. Pero la deidad de Cristo, hermanos, es una luz de Dios en nuestros corazones. Nosotros sabemos que Él es Dios manifestado en carne. Hay quienes dicen que Jesús nunca se atribuyó a ser Dios. Tonterías pamplinas, hermanos. Miren, Juan 10:33. Miren lo que dijo el Señor de la gloria. Juan 10:33. Primero le hablan a él. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermanos, ¿de dónde han sacado eso los judíos? ¿De dónde entendieron bien? De todo lo que decía el Señor, pues, hermanos. ¿Cómo no va a decir que es Dios, hermanos? ¿Cómo no va a declarar su divinidad? Aunque no vino a eso específicamente. Pero, hermanos, no pudo esconder eso. Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Todopoderoso. Y Dios es Todopoderoso. Amén. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Es su relación con Dios. Su relación con Dios. Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahora, en Colosenses 1:16a, dice, ¿qué quiere decir esto de primogénito? Porque los falsos maestros dicen, notan que dice la Biblia que Él es primogénito de toda creación. Claro que eso dice,
Y quiere decir, pues, que Él es el primer creado. No, no, eso es una falacia. ¿Cómo va a ser creado el creador? ¿Qué quiere decir el primogénito de toda creación? Entonces leemos Colosenses 1:16a, el siguiente versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren la preeminencia del agente de la creación de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él tiene la primacía sobre toda la creación debido a que Él lo creó todo. Eso está diciendo la Biblia, hermanos. Él lo creó todo. Amén. Él lo hizo todo y todo fue hecho para Él. Amén. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el Dios creador. Está clarísimo, Juan 1:3. Ahora, si leemos un poco de ciencia, hermanos, notaremos que el mundo es algo complejo y que lo hizo alguien muy importante. Ya, un primogénito, un ser magnífico, un grande Dios Todopoderoso. He sacado unos datos muy interesantes. Vamos a acordarnos seguramente de algunas cosas que hemos aprendido en colegio, pero no hay que profundizar en esto, solamente lo voy a poner como mención. Piense que podría haber un agujero en el Sol donde se pueden colocar 1.200.000 tierras y aún así tener espacio para 4.300.000 lunas. Pero antes, estos son cálculos científicos. ¿Sí? Esto es grandioso. Esto es enorme. La estrella más cercana se encuentra a 300 billones de kilómetros. La estrella del norte está a 600 billones de kilómetros. Una estrella en particular, el nombre es sorprendente, Betelgeuse se llama, tiene 900 millones de kilómetros de diámetro. Y la ciencia dice que es tan grande que su diámetro es más grande que la órbita de la Tierra. Eso es un montón de material. Jesucristo es el gran creador y hay gente que duda que Él convirtió el agua en vino. Miren qué estupidez, hermanos. Creó el universo, pero no convirtió el agua en vino. Lo que no es digno de ser creído es el disparate de la evolución, que se enseñan las mejores entre comillas, universidades, la evolución. Esa es una estupidez. Solo hay dos razones para creer en la evolución: ignorancia y o incredulidad deliberada. Pero un cristiano no cree en la evolución. Eso es imposible. Es una estupidez. El Big Bang, algo explotó y de ahí vino todo. Bueno, ¿y quién hizo explotar eso? Ahí no hay respuesta. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, todo en Cristo subsiste. Ahora, Colosenses 1:17, este es un dato importante, versión Testigos de Jehová. Dice así: también Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. ¿Se dan cuenta por qué le han añadido otras dos veces? Porque Él lo consideran y lo enseñan como un ser creado. Por eso Él es una cosa, y lo que Él creó son otras cosas. Hermanos, esto es para un juicio terrible, hermanos, los que enseñan esta barbaridad. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Qué cara pondrían los judíos? Porque no dice antes que Abraham fuese, yo era. Eso sería otra cosa. Él dijo, yo soy. Él es antes de todas las cosas. Eso es necesario si Él va a hacer todas las cosas. Si Él va a crear todo, Él debe ser antes de todas las cosas. Y antes de todas las cosas, solo hay uno, Dios. Miren, hermanos, Apocalipsis 22:16b. Yo soy, dice el Señor Jesús, la raíz y el linaje de David.
Piensen en esto. ¿Cómo podría ser el Señor la raíz y el linaje de la misma persona? ¿Cómo podría ser el Padre como Dios de David y el Hijo como hombre de David? Él es eso, porque Él es antes de todas las cosas. Miren, cuando dice yo soy la raíz, quiere decir que de mí proviene David. Es mi creación y es mi obra, el rey David. Y el linaje de David, o sea, lo que sigue de David. Y Jesús es llamado el Hijo de David, porque según la carne viene pues de esa línea. Amén. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, algunos datos sorprendentes. Miren esto, hermanos. La tierra se mantiene unida y eso es algo admirable. Si la rotación de la tierra se enlenteciera, de hacerse lenta, nos congelaríamos y nos quemaríamos alternativamente. Por lo que tiene que girar a la misma velocidad de manera constante. Si la temperatura del Sol cambiara, sucedería lo mismo. Nuestra Tierra está inclinada, nos permite tener 4 estaciones al año. Y si no fuera así, los vapores del océano se moverían sobre el norte y el sur, acumulando los continentes con hielo. Si la Luna no se quedara a la distancia exacta en que está, las mareas del océano nos ahogarían. Entonces, ¿quién sostiene todo junto? Pablo dice, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, este artículo es de un tal Chestnut, un médico y físico nuclear. Dice unas cosas fascinantes. Escuchen. La ciencia nuclear nos dice que toda sustancia en el universo está construida a partir de 3 pequeñas partículas fundamentales. Hermanos, escuchen esto. 3 partículas son el fundamento de toda cosa creada en el universo. ¿Cuáles son? Protones, electrones y neutrones. ¿Se acuerdan de esa materia? Yo me acuerdo muy poco, pero hemos aprendido algo. Protones, electrones y neutrones. Usted tiene un núcleo en el que tiene protones, neutrones y en el exterior están los electrones. Y este artículo dice, y usted no puede verlos. El tamaño es minúsculo. Pero esos son los bloques de construcción básicos de toda materia. Una vez más para recordar, protones, electrones y neutrones. Dice aquí que, dado que estas piezas subatómicas son los fragmentos más pequeños del universo, deben contener los hechos secretos de diseño y comportamiento, y si Dios es Dios, entonces estas cosas apuntarán a Él. Los protones y los neutrones forman el núcleo, mientras que los electrones están alejados en términos relativos alrededor. Así que haremos caso omiso de los electrones para nuestro pensamiento y nos concentraremos en el núcleo de un átomo que es una combinación de protones y neutrones. El doctor Chestnut dice que cada protón lleva una carga de electricidad positiva. El neutrón no lleva ninguna carga eléctrica y los científicos no discuten por qué, ya que francamente no saben por qué. Pero lo extraño de esto es que los científicos han tenido durante décadas una ley inviolable que dice que las cargas de electricidad y magnetismo se repelen entre sí. Todos estos científicos serios lo saben. Las cargas de electricidad y magnetismo se repelen entre sí. Y el punto es que si usted tiene un montón de pequeños protones emitiendo una carga eléctrica, ¿cómo pueden los pequeños neutrones permanecer allí? ¿Qué es lo que mantiene a ese núcleo unido? La ley dice que los protones y los neutrones no deberían ser capaces de vivir juntos en el núcleo de un átomo, ya que las cargas se repelen entre sí. Los científicos nucleares en los años 30 llegaron a la conclusión de que la ley de Coulomb de repulsión mutua entre los objetos está activa en el núcleo de cada átomo, tratando con fuerza de destruirlo desde
dentro. Dijeron que la ley de Coulomb está intentando hacer lo posible para destrozar ese átomo. En los tiempos modernos hemos descubierto la manera de negar la fuerza que lo mantiene unido y no lo despedaza. No es fácil, pero aunque parezca extraño, dijeron que esto es algo que no pueden entender, que hay una segunda fuerza del núcleo que lucha contra la fuerza que divide y que lo mantiene unido. Lo llaman el pegamento nuclear. No tienen la menor idea de lo que es. Sabemos que está el átomo, un átomo que existe con dos leyes en conflicto presentes. Quiero decir que cuando el hombre, con todo su conocimiento científico, se aproxima a lo más básico, obtiene un problema sin respuesta. Sus leyes de la ciencia le dicen que eso va a estallar, pero algo lo mantiene unido. Algo resiste el factor de división. Hay una ley llamada la ley de Coulomb, tratando de destruir al átomo, y algo esencial y crucial lo mantiene unido. El doctor Karl Darrow, el físico de los laboratorios de Bell en Nueva York, dijo que estos núcleos no tienen derecho a estar vivos en absoluto. De hecho, nunca deberían haber sido creados. Y si se han creado, deberían haber explotado al instante. Sin embargo, ahí están. Ahí están. Ellos son todo. Algo está manteniendo unido al átomo de manera implacable. Una inhibición inflexible. George Gamow, profesor de física en la Universidad de Washington, dice: cada objeto es un potencial explosivo nuclear sin ser volado en pedazos. Es increíble, ¿no es cierto? ¿Quién lo mantiene unido? Sabemos quién es. La ciencia puede llamarlo pegamento nuclear. Nosotros decimos que es Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a Pedro y estaremos muy felices que Dios sustenta todo. Y si no lo hace, esto se acaba. Segunda Pedro 3:10. Escuchen, hermanos, esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra deshechas o desechos significa soltar algo que ha sido atado. Describe el fin del pegamento nuclear. Algún día, cuando sea el tiempo de Dios, Él va a despegar los átomos. El universo va a explotar y ocurrirá una fusión nuclear. Los cielos pasarán con una explosión que se llama un gran estruendo y será algo terrible. Y los elementos se derretirán con calor abrasador. Otro resultado de esta terrible carga eléctrica que atraviesa el universo. Cada cosa se fundirá, se disolverá. Lo que está unido será soltado. El pegamento nuclear se acabará y todo se disuelve y se derrite. Al dejar ir a la fuerza vinculante, se destruyen los núcleos de todos los átomos. La ley de repulsión se hace cargo. La ley de Coulomb va a destruir el universo. Y cuando Pablo dice, Él sostiene todas las cosas, o todas las cosas en Él subsisten, nos dice quién es el que mantiene todo unido. Amén. Un poquito más, hermanos. Cristo y su relación con el mundo invisible. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hemos oído visibles e invisibles. Amén. Hermanos, rangos diferentes entre los ángeles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por el Señor Jesús. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí están los ángeles creados. Mas del Hijo dice, atentos aquí, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, ¿qué dice Dios del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ante el Hijo todos se inclinarán. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Efesios 1:21. Cristo a la diestra de Dios está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo ha sido puesto debajo de los pies de Cristo, todos los dominios y todos los demonios. En cuarto lugar, Jesús en relación con su iglesia. Hermanos, esto es maravilloso. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Qué grande esperanza. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestro amado hermano John Owen escribió así: la revelación de Cristo en el Santo Evangelio es mucho más virtuosa, más gloriosa y está más llena con los rayos de la sabiduría y la bondad divina que toda la creación, y la sola comprensión de esto, si fuera posible, puede contener o proporcionar. Sin el conocimiento de esto, la mente humana, sin importar cuánto se enorgullezca de sí misma por otras invenciones y descubrimientos, está envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación exige, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestros pensamientos, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte. Suma diligencia de nuestra parte. Porque si nuestra felicidad futura radica en vivir en donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria, tal como ha sido revelada en el Evangelio, y luego ser transformados en su misma gloria? Y terminamos con 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, hermanos. La gracia de Cristo sea con todos ustedes. Amén.